Una voz que nos acerca al acuerdo. Están escuchando Radio Nacional de Colombia, de acuerdo con las regiones, y hoy vamos a hablar de un informe que se presentó la semana anterior, el 24 de octubre, el informe Hacia dónde va el acuerdo de paz, un documento que nos muestra cifras de esta implementación del acuerdo a un año del gobierno del presidente Gustavo Petro y a 7 años de la firma del acuerdo en el 2016. Por eso saludamos a Carolina Varela, coordinadora del proyecto del Capitolio al Territorio, iniciativa que acompaña al Congreso de la República en el seguimiento de la implementación del acuerdo de paz. Coordinadora Varela, buenas noches y bienvenida a Radio Nacional de Colombia. Fausto, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Coordinadora, en términos generales, ¿con qué podemos iniciar esta conversación para acercarnos a este informe? ¿Hacia dónde va el acuerdo de paz? Bueno, pues digamos que lo que encuentra el informe que se presenta hace un par de semanas de seguimiento a la implementación es que seguimos con la mayoría de los mismos problemas y retrasos que se traían desde el gobierno Duque. Hay unas intenciones interesantes del presidente Petro y su gobierno en el marco del plan de desarrollo, de algunas políticas y ajustes que se han hecho, pero aún en la práctica los cambios no se han hecho realidad en los territorios. Es como la principal conclusión del informe que presentamos. En ese sentido, coordinadora, ¿por qué ha sido tan complejo acercarse a ese cumplimiento, a los objetivos en todos los puntos del acuerdo de paz en los distintos territorios? Bueno, yo creo que hay un tema que no es solo de voluntad, sino de estructura del Estado. Las entidades están hechas para cumplir, sobre todo las entidades del nivel nacional, para cumplir unos indicadores y unas metas a nivel sectorial que no les permite hacer una articulación mejor a nivel territorial. Entonces uno se encuentra con algunos avances en algunos sectores, pero eso no se corresponde con los avances de otros sectores en los mismos territorios. Entonces aún como que no descubrimos cuál es la clave de la articulación de las entidades del nivel nacional y obviamente de las entidades locales, alcaldías y gobernaciones para en un mismo territorio y realmente lograr cambios y transformaciones, que es lo que busca el acuerdo de paz. ¿Cómo está esa estructura del Estado a lo que usted se refiere? ¿Podría cambiarse en el inmediato o en este periodo? ¿Esa estructura podría pensarse en una reestructuración para que se dé ese cumplimiento y sea más allá de una voluntad? Pues yo creo que se pueden generar una serie de incentivos para que las entidades ejecuten recursos priorizados en estos territorios. O sea, no estamos hablando necesariamente de crear una nueva entidad o de suprimir o fusionar algunas que existen, sino de cambiar la forma en la que las entidades ejecutan sus recursos en las zonas rurales del país y en particular en los 170 municipios PD. Y para eso, pues más que sencillamente una orden presidencial que es útil, sirve, empuja, sí sería bueno pensarse en unos incentivos en materia de indicadores. Y es algo que nos preocupó a la hora que el proyecto hizo el análisis sobre plan de desarrollo, porque no vemos esos indicadores que incentiven la articulación de las entidades a nivel territorial, sino seguimos pensando muy a nivel sectorial y obviamente en esa medida las entidades buscarán cumplir sus metas en los territorios donde es más sencillo y eso suele suceder en los cascos urbanos y no en las zonas rurales. Entonces sí se requiere, como te digo, unos incentivos para ese actuar y adicionalmente ajustar unas políticas y una oferta que hoy existe, por ejemplo, a través de los planes nacionales de la reforma rural integral, pero que no se adaptaron lo suficiente para las realidades de los territorios rurales. Entonces, son ajustes que uno podría pensar que no son tan complejos de hacer, hay que pensárselos bien, pero no son grandes cambios que requieran 2, 3 años o más de un periodo presidencial. Listo, vamos entonces a hablar de uno de los puntos del acuerdo de paz. Iniciemos por el punto 1, lo que se refiere al campo colombiano. Lo que voy a compartir con ustedes, oyentes, hace parte de este informe y le voy a pedir, coordinadora, muy amablemente que ampliemos esta información para tener una lectura de lo que nos comenta el informe hacia dónde va el acuerdo de paz. Se dice que desde la implementación del acuerdo tan solo el 0,88% de lo que ha ingresado al Fondo de Tierras ha sido distribuido
y la cifra ha aumentado un 2,5% en este gobierno. Bueno, digamos que aquí existe un gran reto en materia de tierras y es una discusión que en su momento se dio en el gobierno Duque y yo creo que este gobierno está superando, y es cuál es el verdadero compromiso en materia de fondo de tierras del Acuerdo de Paz. Según lo establecido por el gobierno Duque, ellos hablaban de que el acuerdo mencionaba era la inclusión de una serie de hectáreas, de 3 millones de hectáreas, al fondo de tierras, más no su entrega a los campesinos. Entonces el gobierno se concentró como en sumar hectáreas en el fondo, pero pues esa no es el acceso real a los campesinos y eso no genera ningún cambio. Eso digamos que estamos viendo un poco esa transformación, al menos en el discurso en este gobierno, pero tenemos un rezago enorme, como encontramos en el informe, desde la firma del acuerdo y hasta mayo de 2023, tan solo, o sea, menos del 1% de las tierras que han ingresado al fondo se habían distribuido a campesinos. El gobierno Petro hace un esfuerzo y entrega, por ejemplo, una serie de títulos que estaban engavetados, procesos que se habían adelantado, pero que los campesinos no sabían que tenían un título, y eso lo acelera el gobierno Petro. Sin embargo, pues estamos aún lejos de las 3 millones de hectáreas entregadas a campesinos con tierra o sin tierra insuficiente mencionado en el Acuerdo de Paz. Otro aspecto señalado en el informe corresponde al punto 2 del acuerdo final y es la participación política, y el informe señala que la mayoría de consejos territoriales de paz, reconciliación y convivencia han sido constituidos pero no tienen el funcionamiento a la fecha que se esperaba. ¿Qué otros factores están impidiendo esto? ¿O cuál es la realidad frente a estos consejos que rezagan un poco la participación política, la seguridad en esas regiones del país? Sí, de acuerdo. Lo que hemos encontrado, además, no solo con los consejos territoriales de paz, sino con otra serie de instancias, es que en el gobierno anterior se paralizaron muchas de estas y el gobierno Petro busca activar algunas de estas instancias. Sin embargo, no vemos que necesariamente la activación de esas instancias esté generando algunos cambios tangibles en los territorios. Y en materia de los consejos de paz, en el gobierno Duque se hizo un esfuerzo muy grande desde la oficina del Alto Comisionado de Paz para activar estos consejos regionales, tanto los departamentales como los municipales, y un poco más de 600 consejos se activaron. Sin embargo, en el informe encontramos que al año pasado menos del 10% de estos, o cerca del 10%, habían sesionado más de 3 veces. Entonces, si bien se activan, se crean, se formalizan mediante algún acto administrativo, pues su funcionamiento no es constante. Esto depende mucho, además en su mayoría, de las alcaldías, que tienen que presidirlo las alcaldías y participar algunos secretarios de estas entidades, y eso no siempre sucede y depende ahí sí mucho de la voluntad política. Entonces se requiere un trabajo permanente desde el gobierno nacional para estar promoviendo, estar facilitando los espacios y además recoger de estos espacios una serie de compromisos y hacerle seguimiento a esos compromisos para que vayan más allá de ser solo unas reuniones donde la gente se sienta ahí pero no pasa nada más allá. Coordinadora, hablemos ahora sobre el punto 5 del acuerdo de paz, el acuerdo sobre las víctimas. Allí está incluido el trabajo que debe realizar la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. ¿Cuál debe ser ese fortalecimiento que debe tener la unidad? En la unidad de búsqueda, digamos que hay un trabajo que hay que valorar, unos funcionarios que de verdad tienen un compromiso enorme con su tarea, es una tarea además humanitaria principalmente. Sin embargo, el reto es enorme en materia de lo que significa la búsqueda en este país. Fue un conflicto que dejó muchas familias con un ser desaparecido. Tenemos una institucionalidad que tiene alguna experiencia al respecto, como lo es medicina legal. Sin embargo, frente a la magnitud del reto se queda corta. Nosotros encontramos que la unidad ha identificado ya un universo de víctimas que igual es un universo que se debe ir actualizando, pero que de este universo la unidad ha encontrado cerca de 800 cuerpos que se suman a otros 200 de otras entidades,
pero de esos tan solo ha identificado 24 y ha hecho entrega de 14. Entonces uno mira esto y es como un gran embudo donde tienes un número muy grande de personas desaparecidas. Después se va achicando con las personas o los cuerpos que se han podido encontrar y se sigue estrechando el embudo para aquellas que se logran identificar y se logran hacer una entrega digna a sus familiares. Entonces, digamos que aquí los retos son múltiples, hay temas desde obviamente recursos hasta capacidades en materia forense, donde se necesitaría o bien fortalecer de una manera grande las capacidades de medicina legal o bien otorgarle algunas funciones particulares a la unidad de búsqueda para poder avanzar de manera más rápida en esta tarea que es fundamental, como digo, en materia humanitaria para darle paz y tranquilidad a muchas familias, a miles de familias que en este país perdieron algún ser querido en el marco del conflicto armado. Aunque este informe lo conocimos hace poco, coordinador, el informe Hacia dónde va el acuerdo de paz, y pensando a futuro de lo que podría ser el siguiente documento, ¿qué elementos podría tenerse si traemos en esta conversación lo que pasó el fin de semana, las elecciones territoriales, las elecciones regionales, donde 144 firmantes de paz aspiraban a tener un cargo dentro de estas elecciones? Y pongo tan solo un ejemplo: en Cumaribo Bichada, un firmante de paz va a ser el alcalde en esta región del país, en este municipio. Pues nosotros en el marco del proyecto realizamos una serie de visitas con congresistas de las comisiones de paz, principalmente de la Cámara de Representantes, y en las últimas visitas que fueron a Caquetá y a la región de Catatumbo, nos mencionaban las amenazas que estaban recibiendo los firmantes que estaban participando en política. Entonces sí vemos con preocupación, y obviamente las cifras de cerca de 340 firmantes asesinados desde la firma del acuerdo, pues nos muestran que en materia de seguridad todavía hay retos muy grandes que el Estado colombiano tiene hacia adelante para permitir la reincorporación económica, pero sobre todo la reincorporación política de los integrantes de las antiguas FARC. Entonces, sí creemos que además en materia de proyectos productivos, de vivienda, de reincorporación comunitaria, el tema de seguridad de los reincorporados es un reto fundamental para garantizar su participación. Obviamente, como mencionas, el tema de Cumaribo, pues llega un exfirmante en una alianza, porque también en muchos casos tuvieron que hacer alianzas porque solo como partido comunes no lograban tener una votación considerable. Pues es una buena señal, pero pues es una cosa muy chiquita en algo que debería ser más contundente y sobre todo más permanente. Entonces sí creemos que todavía hay tareas por abordar. La Agencia de Reincorporación viene trabajando en algunas medidas para fortalecer los instrumentos de participación política de los firmantes del acuerdo, y creo que tenemos que seguir en esa tarea como Estado de acompañarlos. Obviamente deberán entrar ya en la lucha política como cualquier otro grupo u organización, pero pues requieren de un acompañamiento especial en la medida en que su reincorporación pues es garantía de que el proceso de paz tenga unos resultados más duraderos en el tiempo. Hoy dialogamos alrededor del informe Hacia dónde va el acuerdo de paz, un documento que se presentó el 24 de octubre, por eso el diálogo que teníamos en esta noche de lunes con la coordinadora del proyecto Del Capitolio al Territorio, la iniciativa que acompaña al Congreso de la República en el seguimiento a la implementación de este acuerdo de paz, la coordinadora Carolina Varela. Coordinadora, gracias por su tiempo, por esos minutos en Radio Nacional de Colombia. A ustedes, como siempre, muchas gracias, y estamos muy atentos a seguir participando en sus programas. De acuerdo con las regiones.